Las Muy bien, comidas ya estamos. Ana, dele, usted dé la bienvenida si quiere. Ya estamos al aire, así que salude. Bueno, ya estamos comenzando nuestros diálogos de en cuarentena del día de hoy. Estamos estamos acercándonos a nuestra hora de inicio, ¿ah? Se supone que partimos a las 7, bueno, ya son las 7:10. Les damos la bienvenida a todos ustedes, como siempre. Recordarles que nosotros conversamos fundamentalmente sobre primeras naciones y eso en general y en particular sobre la nación mapuche. Eh, y vamos tomando distintos temas, contingencia, hoy día, dada la convención constituyente, la verdad es que la contingencia y el vínculo con las primeras naciones es algo que está constantemente en la palestra, sobre todo porque ha destacado, lamentablemente, el racismo que cruza la sociedad chilena respecto a las primeras naciones en general y a la nación mapuche en particular. La machi Francisca Linconao ha sido víctima de racismo bastante brutal, tanto que ha tenido que salir a dar declaraciones, no solamente ella, sino que la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, protegiéndola y defendiéndola de ataques de otros constituyentes, generalmente vinculados a la extrema derecha. Eh, Llama la atención que en un país que está abogando por la plurinacionalidad se tengan este tipo de instancias, se critique el uso de la lengua del mapudungún en el caso de la nación mapuche y de otras lenguas en el caso de otras primeras naciones. Llama la atención sobre todo gente que habla con términos anglicanos, que mezcla ciertas palabras, que incorpora también, que ha incorporado en el lenguaje palabras del mapudungún y que ni siquiera tiene conciencia de cómo se va estructurando el mundo del lenguaje. Llama la atención también la falta de criterio respecto al respeto que uno tiene que tener por las primeras naciones, entendiendo que efectivamente ellos estaban acá antes que nosotros, por lo menos todos los que somos mestizos, creo yo. Hoy día nos acompaña don Eduardo Novión, él es escritor. Eduardo, ¿estoy bien o no? Eh, Eres escritor y guionista, ¿no? eh, ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto, Mira, si pero quieres te presentas tú. Dale, pero dale, yo, mira, dale, dale, dale. yo soy, antes que nada, muchas Yo gracias soy un por la ser humano, invitación. puedes Sí, decirlo. yo soy un ser humano calvo en este minuto porque me salió un piojo la semana pasada y mi novia tiene el Ya. pelo como africano, entonces opté por raparme por ella. Yo puedo decir que me rapé por Por amor, amor, por por amor. amor. Sí, Ese es un gran gesto, ¿ah? Raparse por rapado por amor amor. es algo Sí. que yo creo que es un gesto que vamos a destacar durante la conversación. Muchas gracias, No Daniel. vamos a mencionar mucho el piojo, porque creemos que quizás puede perjudicar la situación, Sí. pero el raparse por amor creemos, o por lo menos yo lo valoro Puede ser un profundamente. No sé hashtag si yo lo haría. importante. Puede ser un hashtag Claro, importante. rápate por amor, rápate por amor. Yo invito a Es las que, personas que se rapen por amor, aunque yo no recibí mucho a cambio, yo estoy esperando todavía, espero que me escuchen, no recibí mucho a cambio, pero nunca se sabe. A lo que iba mira, es dale, por que favor. yo no soy escritor de profesión, yo soy publicista, yo soy diseñador, publicista, de la ya viejo publicista de campaña así como el Despreocupado, del Oso de Ambrosoli, de esas campañas que uno ve en la tele y dice, ay, qué lindo, ahí estaba yo. Y y también fue un amante del cine yo crecí en una época en donde se inventó el cine fantástico. Entonces yo crecí con Steven Spielberg, con E.T., con Superman, con La Guerra de las Galaxias y todo eso y me volví loco como gran parte de la población. Eh, y ahí también mi parte musical me hizo juntar todo esto y me vino una catarsis por ahí hace como, después del colegio, casi con el tema de Lautaro, y eso derivó en escribir una película como si ya lo hubiera tenido escrito en la cabeza hace miles de años. Entonces, eh, yo aproveché todo esto para encauzar este proyecto que llevo más tiempo del que hubiera imaginado en esto, pero simplemente por el hecho de que quiero hacerlo con el respeto que se merece y hacerlo bien. Y eso, hacerlo bien, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, eso.
pero escritor, yo no me diría que soy escritor, o sea, escribo nomás, ¿cachai? Eduardo, no agradecemos, pero eso, escribir ya es ser escritor. Pero bueno, Entonces, ya, ok, entonces soy pero seco está escribiendo. perfecto, de eso se trata. A nosotros nos gusta levantar a los invitados. Muchas gracias. Bueno, ya se presentó don Eduardo Novión, entonces, ya lo saben, él está en un proyecto tremendamente interesante que tiene que ver con el Estado concretamente. Así que vamos a conversar también con él de cómo ha ido desarrollando la investigación respecto a este tema, porque además es un tema tremendamente contingente, considerando que incluso hay guionistas de cómics y dibujantes de cómics, estoy pensando concretamente en Sebastián Castro y en el Guido Kid Salinas, que tienen toda una serie de sagas respecto a los Guardianes del Sur, que han establecido y han desarrollado un trabajo precioso, evidentemente con la estética de superhéroes, ojo, esto es súper importante para que la gente no se imagine una cosa distinta, respecto a la nación mapuche. Pero como es habitual, vamos a partir nuestras conversaciones del día de hoy dándole la bienvenida a doña Ana, don Juan Carlos Painequeo, don Nelson Lobos, y vamos a partir con ella, que está más seria que nunca. No sé por qué está tan seria, que vamos a saber ahora que está tan seria. ¿Qué te tiene tan seria, Ana? Ya, eso me gusta más, una sonrisa. El Yo frío, esperaba una sonrisa. El frío. el frío, el ambiente del frío que hay acá, porque el tema de la contaminación acá yo Es ahora feroz. curiosamente estoy en Temuco, porque soy seminómade, me estoy trasladando desde la comunidad a la ciudad. Entonces hoy día estoy por acá por Temuco, pero el ambiente, el ambiente me refiero a la contaminación, el tema del coronavirus, que es verdad que existe eso, tampoco podemos decir. Entonces hay que andar con tantos cuidados y con tantos resguardos. Así que quizás esa es un poco estoy pensativa con varias determinaciones que hoy día desde temprano empezamos a tomar. Y quizá eso no es que esté seria, no estoy enojada para nada, así que igual mamá y con puché, mamá y con tal kutulelu, pantumachi, punde o amulelu, mamá y piavinta y también Juan Carlos Painequeo, Cataín Wenny, también Eduardo Novión, Pita Tupey, también Nelson Lobo, y también Jaime Coloma, aquí en Madrid Conoín, bastante un dalo ta Nostram, ley buenísima y al que ahí. Bueno, desearle a todos nuestros eh, seguidores, ¿no? Que creo que no son muy pocos, igual, saludarlo a cada uno. Y la conversa hoy día me da la impresión que va a estar muy, como siempre, eso es una conversa súper educativa, entretenida, muy amena. También no estamos, a veces igual tenemos algunas discusiones, pero son discusiones, como siempre, tiene que darse en un grupo, ¿no? Este es como la convención chiquitita que es la convención del barrio. Podríamos llamarlo como esa convención analítica. Así que eso, Jaime, yo decía de que el aire, el cambio increíble, el cambio climático, los efectos que está produciendo, tanto los efectos, la afectación. Hoy nos encontramos en todas partes cuando vamos, la conversa de nuestra gente, de nuestros lamienes, que este va a ser un año muy seco, un año donde no va a haber incluso pastada para los animales, incluso el río de Purén, el río de donde yo aprendí a nadar y donde aprendí a tirar mi piquero. Hoy día si me tiro piquero voy a quedar dentro de la arena metí. Entonces es una situación No lo que hagas, Ana, no lo hagas. no lo voy a hacer porque está bien, hemos tenido algunas, ¿cómo podemos decir? Que algunas quebraduras duras
fisura desde el punto de vista político, pero no podemos permitir la fisura física por tirarme en un río que no tenga agua. Muy... Yo me he tirado en alguna oportunidad en alguna piscina que no tenía agua, no me ha resultado, entonces no puedo seguir insistiendo. Ya, gracias. Está bien, la fisura simbólica. Pero mira, lo bueno, Ana, que toda fisura simbólica, toda quebradura simbólica concreta se sana, por si acaso. ¿Ah? Oye, hay algo que... ¿Ah? Dicen que hay alguna fisura que no sanan nunca. No. Vamos ahí, vamos a preocuparnos del tema. Corazón. Vamos a seguir conversando, obviamente, con Nelson, con Juan Carlos, pero hay un tema que me parece muy, muy importante y que tiene que ver, obviamente, con la Convención Constituyente que acaba de mencionar Ana, y que tiene que ver también con las primeras naciones. El respeto por la naturaleza, el respeto por el medio ambiente es un tema que nos convoca a todos. Lamentablemente todavía hay personas que no tienen conciencia de lo grave que es la situación que estamos viviendo hoy día. Cuando Ana habla del nivel de contaminación de Temuco, es una realidad. Temuco es una de las ciudades más contaminadas de Chile, incluso más que Santiago, que es bastante contaminada, y eso es tremendamente complejo. Por otro lado, el seguir deforestando los bosques nativos es algo que le daña tremendamente al ecosistema, no solamente por un tema de aire, sino que también, como digo, al ecosistema completo, es decir, flora y fauna completa, y finalmente tomar conciencia que nosotros somos parte de la fauna. Habiendo dicho esto, porque Ana siempre genera este tipo de reflexiones, don Juan Carlos, don Nelson, ¿quién quiere seguir? Yo aquí, Eduardo, siempre les decido que ellos hagan el cachipún porque se ponen sensibles, entonces no quiero que se me enojen. ¿Quién continúa? JC. Ahí, Nelson. Nelson, te están dando la palabra a ti. Dele. Yo se la estaba dando a JC, bro. Ya, yo entonces. Oye, gallo, ¿viste que es difícil esto, Eduardo? Por eso que yo dejo que se ya, Nelson, ellos. Parte tú, Nelson. Qué bueno. Ya, parto yo. Bueno, Mari no, ya me echaron a perder el saludo con eso. Es como que mejor cerraron la puerta por fuera. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuché, Mari Peñi Jaime, Peñi Juan Carlos, Peñi Eduardo, Calam Yenana, Fantepu Maitá, Inchintaín Quiñe Huesadugu, Chendugu, Com Pupeñica Pulamien, Mapuche, Chiliche, Com, Yafuto Ingen, Pizza, Piña Meu, Pesado Muñay. Eso sí lo entendí. ¿Cómo tu fachi troquinche? Ya fue tu pizza con piña con pizza, no, huesado, madre. Lo estaba saludando a todos y les decía de que, bueno, quiero que estén bien en su casa, que hayan tenido una excelente semana, y les decía que hay cosas malas que ocurren por estos lugares y que bueno, en este país y también en este grupo casi todos comen pizza con piña, y eso me parece un asunto importante, muy, muy nefasto, muy negativo. Ahora, poniéndonos serios de una vez por todas, sí, quiero complementar ahí lo que dice la Laminana, y creo que el tema del calentamiento global es un asunto que, si bien es natural y nosotros lo hemos acelerado por 10, por 100, por 1000, también tenemos que cambiar nuestros hábitos, porque el calentamiento global depende en gran medida de nuestros hábitos de consumo. Si nosotros no consumimos ciertas cosas, obviamente que quienes producen las emisiones o producen materiales como las botellas plásticas que contaminan, pero por montones, o las famosas, estos materiales que se ocupan para el 18 de septiembre, para el cotillón, que se ocupa el 18 de septiembre, para el Año Nuevo, que contamina, pero brutalmente, y termina en la nariz de una tortuga, enrollado en el cuello de una gaviota. O sea, eso, nosotros tenemos que, si quieren bailar un buen pie de cueca, háganlo sin las banderitas chilenas plásticas, o sea, pongan una bandera de género por último. Entonces, todo eso son hábitos de consumo que tenemos que ir cambiando, y las pajas que ya felizmente nos están vendiendo pajas plásticas. O sea, hay un tema de hábitos de consumo, y también, por ejemplo, el tema de la leña que mencionaron Damián y Jaime, que Temuco está, pero
muy contaminado. Purén está muy contaminado. En general, todas las ciudades que están en valles rodeados de cerros están muy contaminados. Eso afecta a la salud de las personas, de los perros, de los gatos. Todos respiran esa polución. Y en gran medida se debe a madera que está húmeda, que está mojada, y hay que colocar en la estufa madera seca. Esa es la idea. Y de eucalipto. No sigamos consumiendo también madera de roble, porque el roble es calentito, porque el calor es mucho más profundo, pero sin roble nos estamos quedando sin selva, sin agua, y así, bueno, ya está de más decir. Ese era mi comentario inicial. Ok, Nelson, muchas gracias. Vamos a hablar de extractivismo, parece, Juan Carlos, hoy día. Sí, como que se amplió la conversación. Ese fue en la parte de consumo. Yo creo que también hay cambios de economía ahí más sí, yo no estoy muy de acuerdo con esas cosas planteadas por Nelson. Sí. Es que no sé, que yo recoja una pajita de lado no va a cambiar el calentamiento global. Pues si aquí son otros los actores que son los que desarrollan el tema, nosotros qué vamos a hacer. Juntamos eso un poquito, pero no ayudamos nada. En fin. Pero es otra conversación. Mari Compuché, un saludo a todos y a todas. Eduardo, mucho gusto por estar acá. Ana también, Jaime, Nelson. No voy a hacer una introducción como ustedes. Voy a dejar que mejor hablemos del tema porque nos estamos alargando mucho en pura reflexión. Eso. Pero está divertido. Sí. Ok, Eduardo es de los nuestros. Por lo menos le gusta la pizza con piña, sí. Lo que habla muy bien de él. Y además de eso está desarrollando un trabajo sumamente interesante respecto a Lectaro concretamente. Y quizás lo primero sería interesante, Eduardo, es saber cómo te fuiste involucrando con este tema. Y cómo te fuiste también involucrando, me imagino que afectivamente, con un tema que compete mucho más de lo que uno cree y que en general no se habla, no se establece, y la historia oficial no ha reivindicado a la nación mapuche ni a las primeras naciones de la manera que uno esperaría. Cuando uno se empieza a meter, empieza a escuchar a Ana, a Nelson, a Juan Carlos, empieza a leer, empieza a conocer la historia desde otras perspectivas, uno empieza a sorprenderse ingratamente, porque empieza a dolerte también la historia de este país, y empieza a dolerte el racismo, lo que decía yo un poco al principio. ¿Cómo fue para ti ese proceso, para ir metiéndonos en el tema? Hola Mari Compuché, a todo el mundo. Yo ya me presenté, así que no voy a alargarme. Y para contestar eso, yo siempre digo que yo salí de una familia, yo nací en Viña, ya soy de Viña, pero una familia súper tradicional. Tuve seis hermanos, todos hombres, así como machos. Igual, mi papá marino, mi mamá súper sacrificada y todo. Entonces yo cuento esto para decirle que esto que me pasó a mí con el Wallmapu le puede pasar a cualquier persona, y me pasó a mí después de que me obligaban a leer unos libros horribles en el colegio. Martín Rivas, yo sufrí leyendo El Loco Estero y todo eso, yo sufrí leyendo esos libros, contaba las páginas, no entendía nada, hasta que me obligaron a leer Lautaro, joven libertador de Arauco, de Fernando Alegría. Y yo dije, ay, qué lata la historia de Chile. Ni siquiera, no quiero ver la historia, ni siquiera de Chile. Esto es de qué se trata esta huevada. Y empiezo a leer, y fue el primer libro que yo leí, me devoré hasta el final, y dije, pero esto es una historia que pasó de verdad. Y si pasó de verdad, ¿por qué en el colegio pasamos la historia? Me pasaron al colegio alemán la historia de Chile en una clase, la historia de los romanos, los griegos y toda la weá, y te hacen exámenes de eso, y les preocupa más la historia de afuera que la historia nuestra. Y dije, ¿por qué se llama la calle Bernardo Higgins y Arturo Prat y no se llama la calle Lautaro, weón? Que fue como Asterix, fue como que estos gallos expulsaron a los Winca, a los españoles, en una guerra que libraron 300 años. Le hicimos gastar más plata, el mapuche le hizo gastar más plata a la corona española que toda América en conquistarse, solamente el Wallmapu. Entonces
¿por qué no salimos en libros de historia? Y decía yo, ¿por qué no hay estatua? ¿Por qué no hay calle y esa cosa? Y empecé como a investigar y me enamoré del personaje y sobre todo me enamoré de lo que escondía detrás. Y me di cuenta que éramos un país sin memoria, sin historia. A mí me encantan las historias, me encantan las historias. Y yo veía cómo los gringos ensalzan sus historias con los indios, weón, y los western, y los chinos, con sus antepasados, y por qué ellos pueden, y nosotros tenemos una historia magnífica de una civilización y de una cultura extraordinaria que por no tener pirámides no son menos grandes, no son menos importantes. Eh, y me volví loco me fui a una comunidad en Yeuyeu 3 meses a investigar lo que no salían en los libros de historia y me metí con un historiador cañetino hace 1000 años atrás, de que él así hizo un paralelo entre lo escrito y lo hablado, y ahí descubrí en la comunidad a la ñaña María que me mostró una cueva donde se escondían ahí gracias a eso tenían ellos esas tierras, porque ahí resistieron la pacificación desde años, años. Y me decía eh, lo que, lo que era en el fondo lo que está oculto, el hecho de que no haya escritura en el Mapudungún que sea hablado, lo hace una cultura absolutamente distinta. Entonces, eso me obligó emocionalmente a escribir la historia de Lautaro según lo que había visto en el libro y según lo que me habían contado. Y salió una historia maravillosa en donde yo quería verla como veo las historias de otras partes. En el fondo yo quería ver la historia que había pasado en el suelo que yo estoy pisando. Yo quería ser parte. En el fondo, eh, Claudio, ¿sabéis qué? Yo me siento guacho y quiero vivir en un país con memoria. Y, y si yo no me siento, siendo un gallo soy mezcla, soy winca, soy de todas partes, pero yo quiero sentirme que estoy pisando y mis hijos pisan en un país con memoria y que reconoce el reconocimiento de los que estuvieron antes acá, nos hacen a nosotros nuestra propia autoestima, nos construye nuestra propia autoestima como país. Por eso es que el chileno busca siempre copiar weas de afuera. Perdón el lenguaje, pero como que me emociono con esto. Busca siempre, siempre estamos copiando, copiando, copiando. ¿Te has fijado puta que nos cuesta contar nosotros, expresarnos? Somos muy paentros, qué sé yo, ¿por qué? Porque no reconocemos nuestra propia historia, nuestra propia cultura, y nuestra propia cultura, al no reconocerla no tenemos pasado, y si no tenemos pasado no tenemos presente, tampoco futuro, lo tenemos que fabricar. Entonces, para cerrar esto, o si no me alargo y no paro más, eh, yo siento que es una responsabilidad. Si a mí me dieron unos dones que yo soy músico, soy cineasta, trabajo en una agencia, soy diseñador, ¿qué voy a hacer con todo eso? Lo mínimo que puedo hacer es hacer una película que se llama El Extraordinario y contar la historia maravillosamente, con un director de afuera, si quieren, pero filmado en el Gualmapu. Y los mapuches van a ser mapuches y los españoles van a ser españoles. Eh, pero esa historia quiero que la conozca todo el mundo. ¿Por qué Moana? ¿Por qué Moana cuenta la historia de los polinésicos y todo el mundo conoce el valor de la Polinesia gracias a una película de cine de Pixar? Da lo mismo, si es hecha en monito. Por eso yo respeto mucho lo que hace el Sebastián Castro y el Salinas con los Guardianes del Sur. Están contando las historias en los formatos que ahora se ven. Yo quiero hacer lo mismo con Leftraro porque me parece, y lo más importante, y con esto cierro, a cada persona que le he contado la historia de Leftraro, me dice, ¿eso pasó de verdad? ¿Eso es real? ¿Es de verdad? Ese niño que fue capturado y raptado
los españoles creció a la sombra de Valdivia, se transformó en su Yanacona y aplicó lo que él aprendió de él contra él y le enseñó al pueblo mapuche la primera caballería organizada de América, la hizo Leftraro. Entonces, Leftraro se estudia en las academias de guerra del resto del mundo. La batalla de Tucapel es una batalla de antología. Entonces, y nadie sabe eso. Entonces yo cuando les cuento a mis hijos chicos esto, y mis niños dicen, oh, la cagó, papá. Entonces yo que y yo sueño con esto, en vez de traerles un regalo y regalarles un Transformer, le regalo un muñeco de Leftraro, de Caupolicán. Y los niños alucinan. ¿Cachai? Esa energía que hay, creo que es parte de nuestra autoestima como país. Digo. Estoy hablando como chileno. El reconocer a nuestra cultura mapuche nos va a ayudar a generar nuestra autoestima como chilenos. ¿Cachai? Y vamos a ser campeones del mundo, y no a punta de sacrificios personales. Vamos a ser campeones del mundo porque sabemos quiénes somos, ¿cachai? Bueno, eso. No sé si me alargué mucho. No. De hecho, tú eres acá el eje, así que tienes todo el tiempo del mundo que quieras. Pero también quiero aprovechar justamente lo que acabas de mencionar para abrir la conversación. La idea es que conversemos sobre el tema. Tenemos aquí a un historiador, don Juan Carlos Painequeo, tenemos también a un especialista en historia mapuche, Nelson Lobo, y tenemos a la Ana que maneja muchas más cosas. Yo acá soy un mero aprendiz y un mal aprendiz además, porque voy aprendiendo poco y nada, pero voy aprendiendo algo aprendo. Así que se abre la conversación, señores. ¿Quién quiere preguntar, comentar, decir algo? Yo quería mencionar algo que decía Eduardo que me llama la atención, y es muy preocupante. Eso que cuando él cuenta la historia de Leftraro, la gente se sorprenda y, oye, y eso ocurrió acá, y se supone, los que estamos en el mundo de la historia, de repente y sobre todo en el mundo mapuche, nos metemos en un ostracismo donde estamos los mismos y asumimos que todos saben lo que nosotros conversamos y sabemos. Y sobre todo lo que se da por asumido, y aquí Juan Carlos puede corroborarlo, porque lo hemos hablado muchas veces, de que sobre todo dentro de los historiadores mapuche, se está tratando de trabajar más los periodos del siglo XIX y siglo XX para que las personas no mapuche los conozcan, porque justamente la historia invisibilizada, porque se asume que la historia de Lautaro, de Valdivia, de Caupolicán está requete contra enseñada en los colegios, que los muestran como emblema chileno y no como una nación que no tenía nada que ver con Chile, y de hecho se opuso a los creadores de Chile, que eran los españoles, y como que se asume que. Pero lo que dice Eduardo es muy cierto. De repente uno conversa con personas y saben de Caupolicán, que era un mapuche, que era fuerte y que peleó con los españoles, y que murió, y es lo que se sabe, y de repente no tienen ni idea. Entonces lo preocupante es que, bueno, una cuestión de cultura general, de identidad, pensemos como chilenos también, pero pensando desde la perspectiva del contexto actual, es preocupante porque cualquier persona, cuando un mapuche exige, o ni siquiera exige, hablan su lengua y lo cuestionan, la persona que lo cuestiona argumenta cualquier lesera, cualquier tontera fuera de la historia, incluso fuera del derecho, que sepas, que quede claro de que hablar el mapuzungún en Chile está reconocido por el Estado, ley 19.253, que es la ley CONADI, convenio 169 de la OIT, que se refieren expresamente al tema, la promoción del mapuzungún, etc. O sea, es legal si habla un mapuzungún en cualquier espacio público, privado, es totalmente legal, no me estoy arrancando con los tarros, y de hecho es respetar el Estado de Derecho eso. Y esto, sumado un montón al espíritu general de la legislación en materia laboral, no sé, no me voy a arrancar mucho con ese tema, pero por ejemplo la tutela laboral, 484 y siguiente del Código del Trabajo, más el artículo 5, el número 2, en general hablan de la discriminación y las garantías constitucionales, y ahí en el artículo segundo se habla sobre el tema de la discriminación por etnia, por raza, que no me gustan esas palabras, pero etcétera. Hay una intención de reconocer todo.
Pero si esa intención va vacía, sin un fundamento detrás histórico en este caso, la verdad que muchas personas empiezan, oye, a los mapuches les dan beneficio, a los mapuches tienen esto acá, ¿por qué a ellos sí y a nosotros no? Y son personas que no tienen nada en contra de los mapuches, pero no tienen idea de lo que les ha pasado a los mapuches, no conocen la historia de mapuche, y como bien dice Eduardo, a lo mejor ni siquiera conocen la historia del Eftraro. Y con esto cierro. Con Eduardo estuvimos con Carmen Gloria López La Yoya conversando. López. Sí, estuvimos conversando en mi programa, Mateando solo sobre este tema de la película y de Sitiado. Y en Sitiado se presentó a los mapuches como las fuentes documentales lo plantean, o sea, cabezas rapadas, con armadura, ¿no? Tipo poti, pelado, etcétera. Y eso rompió muchos esquemas, y ahora en el Museo de la Historia de Penco, que se está haciendo un tremendo trabajo, es muy serio, de una perspectiva historiográfica también, se va a presentar, se está trabajando ya, y ahora en septiembre viene la inauguración, con modelos, qué sé yo, ¿cómo que no me sé el nombre, porque no es un maniquí, tiene otro nombre, pero figura humana a nivel real, y donde aparecen mapuches con su vestimenta en el periodo llamado de la conquista. Y la gente que ha visto, ha tenido acceso a esta información, que ha sido muy restringido todavía, estos tipos tan locos, ¿cómo se les ocurre poner, no sé, un mapuche con la cabeza rapada, por ejemplo? ¿Qué es eso? Si aquí los mapuches eran de pelo largo, andaban con una tanga. O sea, hay tantas cosas que no se saben, y que justamente, y al no saberse, se genera la desinformación, y cualquier noticia, y que Pedro Cayuqueo lo planteó, hizo una investigación sobre el famoso, no me acuerdo cómo se llama, un señor que se autodenomina historiador, que mandaba unos WhatsApp que se masificaron, Pompeyo no sé cuánto, donde dan una serie de cosas, pero uff, y la gente les cree. Entonces, lo que está haciendo Eduardo me parece fantástico, informar, para saber, para tener la identidad, y también para conocernos hoy entre nosotros y entender por qué hoy pensamos o hacemos lo que hacemos y pensamos y decimos. He dicho. Muy bien, están todos tan ordenados, estoy impactado. Es interesante lo que plantea Eduardo y lo que plantea Nelson desde varios puntos de vista, pero hay un elemento que yo creo que lo hemos conversado muchas veces, y ha sido tema de discusión, lo hemos planteado con Juan Carlos y bueno, con Ana, con Nelson, ahora con Eduardo acá, que está presente, y que tiene que ver con el racismo endémico, un racismo que evidentemente se establece desde lo cultural y que es brutal. Los medios de comunicación generan una mirada tremendamente peyorativa, paternalista del mundo de las primeras naciones y de la nación mapuche, brutal en general, donde llama la atención ciertas estéticas que se consolidan también de manera muy fuerte, y que van estableciendo también un aprendizaje que va mucho más allá de conocer la historia como tal. Y eso es algo que es muy fuerte, y que tiene que ver incluso, si es que uno lo piensa, con lo que planteaba Ana, con lo que decía Juan Carlos, más allá de que no nos vamos a ir del tema, pero que tiene que ver con elementos tan potentes como, por ejemplo, que el mapuche tiene una arquitectura particular muy vinculada a la tierra nuevamente. Esto lo aprendí gracias a Ana, Juan Carlos, que son estos cerros ficticios que permiten cierta ritualidad y cierta dinámica religiosa, política y social importante. El mapudungún es el lenguaje de la tierra, por ende hay un vínculo también que tiene que ver con una cierta fonética que evidentemente establece otra mirada, y que son detalles que van evidentemente permeando. Cuando nosotros hablamos, cuando Elisa Loncón le dice a Marcela Cubillos descolonízate, yo creo que pone en carpeta un elemento súper importante que tiene que ver justamente con que nosotros hemos estructurado un conocimiento del mundo latinoamericano colonizante. Establecemos una mirada blanca, europeizante, aunque seamos o no seamos, estemos o no estemos vinculados con algunas otras naciones. Y eso ya marca una distinción importante. Entonces, creo que ahí también hay elementos que son tremendamente sutiles, porque si bien es cierto lo que dices tú, Nelson, es cierto lo que dice Eduardo respecto a
el heroísmo de algunas figuras en particular, yo creo que el tema es muy, muy profundo, está muy arraigado y es muy complejo. Lo que tú acabas de decir, que gente crea, por ejemplo, que a la primera nación mapuche se le da un privilegio por sobre el resto, sin entender lo que ha pasado históricamente desde el punto de vista opresor respecto a la nación mapuche durante todo este tiempo. Don Juan Carlos, doña Ana, los veo muy serios, muy callados, muy pensativos. ¿Qué pueden decir de esto? ¿Quién quiere hablar primero? Ana, Juan Carlos, ustedes vean. Hinche, Ana, ahí dele. hinche. Oye, yo creo que lo que ha planteado Eduardo, más que reflexión, lo que él como logró un poco, por no decir empatizar con la historia, esta historia oculta que hemos dicho, porque yo creo que lo ha señalado bastante bien Eduardo cuando dice que efectivamente estamos viviendo en un país sin memoria, y cuando hay un país sin memoria hay un país sin historia, pero aquí este país sin memoria, este país sin historia lo ha hecho el Estado de Chile. Yo creo que aquí, más que la invasión que llegaron los españoles que pelearon 350 años con el pueblo mapuche, como bien lo señala, pero aquí hay una responsabilidad, y eso hay una responsabilidad política del pasado, que estamos viviendo el presente ahora, en este momento, y, y que estamos dejando el futuro, ¿ya? Porque estamos hablando también de un tema futuro, y en eso yo, como muy bien lo señala el Eduardo, si no hay un país, un Estado con pasado, con un presente, ahora cuando se está, no solamente existe racismo, no solamente existe discriminación, hoy día hay una injusticia brutal. Hoy día, ustedes vieron en la noticia, yo estaba en una reunión que vi de paso en la televisión a la hora del almuerzo, donde querían ir a detener a uno de los huarquenes, a Jorge Huanchullán, cómo entró la policía a la comunidad de Temucuicui. O sea, hoy día el tema de la injusticia, la violencia que está provocando el Estado de Chile provocando hacia una persona, ¿ya? Hacia una persona que se le está acusando, porque hoy día nosotros no solo la tipificación histórica donde se nos ha acusado de flojos, de borrachos, de sucios y no sé qué cuestiones. Después, cuando ya aprendimos un poquito a usar la tecnología, se nos acusa de que éramos, no sé, ahora ya somos guerrilleros, o sea, ahora ya, y hoy día ya no somos solamente guerrilleros, hoy día ya somos, estamos, ¿cómo se dice?, relacionados con el narcotráfico, claro, con la... ¿cuánto esto de la violencia armada? Y bueno, ya hasta se me olvidan las tipificaciones que el Estado y los diferentes gobiernos a lo largo de esta historia de Estado que llevamos. Entonces, claro que hay un pasado triste, hay un pasado donde hay mucha tristeza y muchas cosas ocultas de las que nunca se daba a conocer, donde se desaparecieron comunidades enteras, quemaron comunidades enteras, quemaron familias enteras, y las tierras, todas esas tierras fueron prácticamente tierras invadidas. Entonces, invadidas hasta el día de hoy. Y eso es lo que hizo Leptaro, eso fue lo que Leptaro se levantó y dijo, ya basta de toda esta injusticia. Y en eso yo no me recuerdo, Eduardo, en alguna oportunidad conversamos, no sé si fue por aquí, por Temuco, nos conocimos, harán unos 3 años, 4 años, cuando me recuerdo que era consejera ante Conadi, y ahí nos presentaron a nosotros dos, y tú exactamente señalaste este sueño de poder hacer esta película de verdad, una película que tuviera mucho apego a la verdadera historia, no de tanta ciencia ficción, ¿cómo es la palabra? Ustedes perfecto, ciencia ficción, exacto, está perfecto. Algo que no fuera así. Entonces,
Yo creo que esta historia de episodio, esta historia de tristeza, pese a esa, la persecución sistemática que han existido durante siglos, que hasta el día de hoy ya hemos visto en qué ha parado. Ha parado en encarcelamiento, en persecución, en asesinato, en montaje, y bueno, ¿y para qué seguir enumerando este tipo y un Estado que no es que no lo vea, no es que no lo entienda, es un Estado, un gobernante que han pasado en este país sin voluntad política, sin memoria, podríamos decir, sin identidad, podríamos hablar, e incluso sin educación, porque para que exista este nivel de violencia que hay hoy día en este momento, es este nivel de racismo que hay, es esto, pues sin memoria, sin educación, sin identidad, un montón de cosas, pero aquí hay responsabilidades políticas, lo que han dirigido este país, ¿ya? Y quedó de manifiesto el 18 de octubre del 2019 en el estallido social, y producto de ese estallido social, incluso nosotros hoy día en las reuniones que estuvimos hablando de que el pueblo mapuche siempre hemos estado en estallido social. Solo que hoy día la sociedad chilena, esta sociedad que tú dices, Eduardo, que no ha conocido la verdadera historia, que lo han llenado con otro tipo de historia, buscando otra historia de otros países, por ejemplo, la justicia. Yo hoy día escuchaba delante en la mañana en la comisión para el reglamento sobre la convención, y ahí hablaba nuestro Lamián Rosamel Millamán, que lo explicaba muy bien sobre el tema, cómo tiene que operarse la justicia en un país plurinacional, si es que nosotros, de hecho tiene que ser plurinacional, si este es un país donde existen 10 pueblos, 10, pues ya hasta se me olvidó cuántos pueblos reconocidos, de acuerdo. En ese sentido la ley nos ha servido y el convenio también ha servido para poder, son herramientas que nos hemos estado teniendo frente a esto. Bueno, yo quiero decir que Eduardo pueda seguir y que alcancemos ver esa película de Leptato, que lo vean que lo veamos nosotros los más viejitos antes de irnos, que lo vean nuestros hijos y que algún día quede para nuestros nietos, porque ese es un futuro que estamos construyendo. Y en ese sentido decirte, Eduardo, de que yo creo que dentro de esta familia que tú dices que naciste y que veías y que muchos leíamos libros, pues son libros que no, no te enseñaba nada. Nunca, quizá al menos los mapuches, nosotros nunca tuvimos la posibilidad de leer algún libro de Leptaro, de Calfolicán o de Janequeo. Yo ahora la semana antepasada estuve en Purén, bueno, como estoy diciendo que estoy allá, estamos ahora el 14, tenemos otro chagún, estuvimos con 13 LOF reunidos, y yo les decía que por qué no alguien pudiera de verdad contar la historia de Janequeo, porque Janequeo dicen de que salió desde Villarrica, después no sé por dónde más, y finalmente ella encabezó grandes luchas y movimientos en la zona, en lo que es la zona de Cañete, con Tulmo y Purén, sobre todo en Purén, ella es muy reconocida en Purén. Entonces yo le decía, ¿y por qué no podíamos también empezar a levantar los nombres de nuestros, no solamente de nuestros huaychapes huenchos, sino que también de nuestros huaychapes mujeres? Quizá hacer algún día también esta dualidad, porque hoy día ha quedado de manifiesto en este estallido social del 18 de octubre de que se habló de paridad de género y se habló también de escaños reservados. Y hoy día está ese, ¿cómo podríamos decir? Gran paradigma. Oh, hablan Mapudungún. Hoy día escandalizado la convención porque hablan en Mapudungún y no tienen traductores y no pueden entender lo que se está discutiendo. Ese es no tener historia. Eso con eso un poco para poder también entrar que el trabajo que está realizando el Eduardo es un trabajo súper importante. Yo lo he dicho, que a veces en la fotografía, la imagen habla que más que mil discursos, porque a veces los discursos como que la terminamos echando a perder nosotros mismos, a veces la terminamos embarrando. Yo soy buena discursera, ¿para qué vamos a decir que no? Bueno, hoy día me está fallando un poco la garganta,
pero las imágenes hablan más que 1000 discursos. Eso. Y que siga teniendo una buena el Eduardo y que salga esas películas para que lo veamos. Y si los vemos en Purén comiendo sopaipillas, mejor. Hoy sí. Sí. Muchas gracias. Oye, Ana, está entregada. ¿Eh? Después vamos en privado, vamos a convencerte de estas cosas que estáis pensando medias locas, porque no podéis salirte donde queréis salirte. Don Juan Carlos, lo voy a dejar ahí nomás, Ana. No me contesté ahora. Después en privado lo vamos a conversar. Don Juan Carlos Painequeo, quiero escucharlo también en esta conversación. Sí, cortito más que nada, porque igual para que Eduardo también nos comparta un poco del tema del trabajo de la película, que me interesa preguntarle algunas cosas, pero ya más técnicas, como de la estética, del trabajo. Pero antes de eso, bueno, dos cosas me parecen interesantes. Una, que le dieron la tarea ya a Eduardo para que haga la película Hanekeo The Movie. Esa va a ser la otra. ya está Hanekeo de cómica. Ah, en todo ya, caso, Juan Carlos. Sí, pero de movie, de Guido movie. No, pero te quiero decir que Hanekeo ya está resaltada, tiene una revista propia ahí. Buenísimo. Gracias al Seba Castro y al Guido Kid. La mulanda acá del territorio mapuche, ¿verdad? Y lo otro es que, bueno, recalcar la memoria. Yo creo que una cosa que hemos dicho todo acá, esta memoria, la importancia de la memoria en la ignorancia de la sociedad chilena. Y digo ignorancia no peyorativamente, sino que ignorancia de falta de información. Yo cuando no hay una información que no tengo, estoy ignorando un tema, y eso no me hace malo o mejor o peor persona, sino que me falta información para comprender el panorama completo. Yo creo que lo que le pasó a Eduardo le pasa a mucha gente, de verdad, mucha gente, incluso muchos descendientes de colonos que tienen la construcción del esfuerzo de su familia y solamente se quedan con eso. No se quedan, por ejemplo, yo tengo casos de amigos descendientes de alemanes que ellos crecieron con la historia familiar de la llegada, del esfuerzo, de todo este proceso que tuvieron que vivir acá. No tenía idea que las tierras donde está su familia se las quitaron a los mapuches a punta de balazos. Eso, él no sabía eso. Pero cuando empezó a conocer la historia, dijo, pucha, aquí hay otro lado de la historia que hay que conocer. Y no estoy de acuerdo con lo que pasó y empatizo. Imagínense. Entonces, yo creo que lo que hace Eduardo en este caso, y también el mismo proceso que él tuvo, es un proceso que ojalá la sociedad completa tuviese. ¿Me entienden? Y por eso es tan importante la memoria, porque yo siento que mucho de lo que nosotros planteamos como mapuche hoy día en la actualidad, de verdad tendría mucho más apoyo y mucho más, ¿cómo se dice?, aceptación de gran sector de la sociedad si se quitara el velo de la ignorancia. ¿Ya? Por eso es tan peligroso el no saber, es tan peligroso que el Estado controle la información, por ejemplo, en cuanto a la educación. Es muy peligroso porque pueden perfectamente lo que sucede ahora, que la gente no conoce muchas cosas y por lo tanto empatiza quizás con el otro discurso, empatiza con la visión que planteaba la lambianana del terrorismo, ¿verdad? El narcoterrorismo que hay hoy día en las comunidades, es el nuevo concepto que ahora está entrando. Entonces es fácil caer y aceptar ese discurso si es que yo tengo esa ignorancia, ¿ya? Pero lo importante también es decirlo de frente y decir que hay ignorancia y no tomar la verdad, no tomarla peyorativo. Sí, que falta información acá, falta información que entregar, faltan historias que contar. Yo creo que acá Eduardo con la película del Estraro, con lo mismo que decían, esto de que no se conoce mucho, algo escuchamos en el colegio de la Bruscana y y serían como los discursos, y si incluso eso es lo poco que conocemos, imagínense lo que pasó en el siglo XX, siglo XIX, no se conoce nada, ¿verdad? No. Si los más o menos uno dice ya de Lautaro algo conocerán, pero en realidad tampoco se conoce mucho. Entonces es importante ir contando estas nuevas lecturas, estas nuevas presentaciones de la historia, y también en cuanto a los formatos nuevos. Aquí yo creo que un gran aporte el tema del formato, y aquí yo quisiera entrar, que lo leí en una entrevista pasada también, una que diste, Eduardo, que tú más o menos también querías verlo bajo la lógica, por ejemplo, de la película de... ¿Cómo se llama esta? La de japonesa. Avatar. Avatar, pero también en un reportaje de El Último Samurái, por ejemplo. Sí, como una estética, como bajo esos elementos. Entonces,
Sobre ese punto, ya entrando quizá en la película, eh, de las fuentes, de lo que tú has trabajado, ¿qué tanto se ha podido descubrir de lo que no se cuenta del Leftraro? Hay muchos elementos que se pueden innovar acá, que se pueden mostrar, por ejemplo, la vestimenta, como mencionaba Mm. Nelson, la estrategia militar. Es que ¿es tan rica la historia de Leftraro o también tú tienes que entrar como productora a armar algo más? Como pregunta. No, súper buena tu pregunta, porque aquí hay una cosa súper importante, rescatando lo que decía la Ana y tú, Juan, de que la ignorancia para mí es el gran causante, la gran causante es la fuente del miedo. La ignorancia genera miedo, y por miedo se han cometido las grandes desastres históricas que un humano hace contra otro, por ignorancia. El miedo y la ignorancia son una dupla perfecta para hacer un desastre. Y eso ha generado que, ¿cómo es posible que yo pueda hablar de tierras contigo si es que yo no sé quién eres? Yo no sé cuál es tu valor, ¿cachai? ¿Qué es lo que significa la tierra para ti? Yo no sé tu historia. ¿Cómo voy a discutir de quién es la tierra? Antes de discutir, yo tengo que saber quién eres, en qué crees tú. Entonces, todo eso todavía no está ni cerca en que uno pueda meterlo en los colegios para que los niños. Pero lo que sí veo es una oportunidad única. Yo que manejo, estoy metido en las comunicaciones y en publicidad y en una oportunidad única para la que las generaciones nuevas ahora están abiertas a conocer toda la información que sea posible, como nunca antes en la historia. Ahora un niño de 12 años tiene más de 5 millones de estímulos en un día, ¿ya? Y esos estímulos, el niño está abierto a recibirlos todos. Ya no está esa miopía de que los papás le enseñaban a los niños que los niños tienen que mirar hacia un lado, sino que el niño ahora está más libre para escuchar cosas de distintos puntos. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de cómo yo ahora te cuento la historia. Porque yo sé que por algún canal me vas a escuchar. Y eso antes no existía. Estaba muy restringido antes el canal de lo cual tú hacías cultura, por ejemplo. Ahora tú puedes hacer cultura con un podcast. Ahora tú puedes hacer cultura con un canal de YouTube. Con música puedes ser un músico en un computador y proyectarla al mundo. ¿Entiendes? Entonces, tenemos una oportunidad para contar esta historia como única, como nunca antes. Yendo a la película, yo lo que hice fue elegir cuáles son los temas más importantes para meterlos dentro de una película, que no pueden ser muchos tampoco. Yo no puedo sobre exigir la mente de una persona que va a ver algo para entretenerse en el fondo. Entonces, yo lo que hice fue que agarré un formato de película de Hollywood y metí los tres valores fundamentales que yo descubrí en la cultura mapuche, que es la conexión con la tierra, que eso está en escenas maravillosas de la película, de que todas las cosas, que tú no terminas donde terminan tus pies, sino que termina donde tú eres parte, donde te alcanzas a ver donde termina tu vista. Y cuando Leftraro le explica a Valdivia eso, le dice, ¿cómo se siente solo? Si es que uno nunca está solo, uno es parte de esto, uno es parte del Walmapu, ¿ya? La piedra, el árbol, así como cuando tú viste a Yoda cuando le explicaba a Luke Skywalker de qué es lo que es la fuerza, dentro de la cosmovisión mapuche está una filosofía real que es súper filmable, ¿ya? Tení, tení también escenas donde el Estraro todo esto le cuenta a Valdivia lo que es el futuro para el mapuche.
Y hay una escena memorable que no te voy a contar toda la película, si no, no la vaya a ver, pero hay escenas en donde se cuentan específicamente los valores más importantes de la cultura, que es también el respeto por el otro, el escuchar al otro, el que yo no puedo juzgarte si yo no te conozco. El mapuche no puede juzgar a la otra persona simplemente por verla, ¿ya? Eso está en la película, y también está el respeto por el medio ambiente. En el fondo son los primeros ecologistas de la historia, el pueblo mapuche. O sea, los valores sobre la ecología que están ahora en boga, el mapuche lo ha tenido hace miles de años, ¿sí? Del escuchar a la tierra. Entonces, toda la trama de la película conlleva esos elementos, entre otros muchos más. O sea, por decirte un ejemplo, Lestraro levanta una piedra y le dice: en esta piedra está toda su historia de sus antepasados. Y el español levanta esa piedra, la mira como si fuera un ser vivo, ¿cachai? Y se la guarda. Y después le cuenta a otro y dice: ¿tú sabías que esta piedra está viva? ¿Que aquí está toda nuestra historia? Y el otro le dice: estás hablando estupideces, ¿cachai? Entonces hay escenas que son muy crípticas, educativas, ¿cachai? Dentro de la película, y obviamente es una película de cine, y yo me aproveché mucho de la visión de un niño de 7 años que nunca había visto un caballo y una armadura. Recordemos que el caballo fue insertado por la conquista en esa época, entonces me aproveché de eso, y la película va a ser hecha bajo la realismo mágico que se llama, que no es ciencia ficción, sino que es cómo hubiera visto un niño de 7 años un caballo con un caballero, con un español con coraza encima de esto. Entonces tú vas a ver la primera media hora de la película como el niño ve, como el niño hubiera visto. Y tú lo vas a ver, gracias a la tecnología que hay ahora, vas a ver un centauro reluciente, y a lo largo de la película el niño crece y los monstruos pasan a ser seres humanos. Eso me va a ayudar a mí a que las generaciones de niños, tanto niños como jóvenes, que consumen historias mucho más elaboradas visualmente, se encuentren con una película que maneja y que navega por todos estos lenguajes estéticos maravillosos. Esto obviamente cuidando mucho el respeto, porque cuando ya la película se vuelve real, ¿ya? Y deja de ser mágica, digamos, vamos a respetar en lo más posible. Por eso el Nelson es nuestro asesor histórico, que te juro que es terrible, porque me tarja acá. Yo me acuerdo que le pasé un guión y me lo llegó todo tarjado, me hizo: no, esto no existe. Oye, ¿habían perros, güey? Sí, podríamos decir que habían perros, pero no habían carretas, me decían. ¿Cómo van a haber carretas si no habían caminos? Entonces me eliminaba escenas enteras porque yo tenía una escena con una carreta, güey. Entonces, puta, pero déjame poner algo, me decía. Entonces va a ser una película con mucho respeto, sobre todo en el lenguaje. El mapudungún nos vamos a asesorar con mapudungún histórico, tanto así que Lestraro, cuando habla de las enseñanzas que le dio Curiñacu, imposta la voz de Curiñacu. Él habla como Curiñacu. Entonces, eso nunca se había visto en el cine antes. Hay detalles culturales del mapuche que no se ha visto nunca en el cine antes, así como nunca se había visto un bosque de araucarias con un volcán en una película. Vamos a tener esas escenas monumentales, ¿ya? Entonces, a lo que voy, sí tenemos para mostrar, y no tenemos para mostrar mentiras, tenemos para mostrar verdad. Hay una escena que es preciosa, bueno, te voy a contar toda la película. Hay una escena que es preciosa, que el Lestraro de niño le dicen: oye, ustedes no tienen pirámides de oro, ni techos de oro como los aztecas y la cuestión. Y Lestraro dice: sí tenemos.
¿Dónde, dónde? Ahí, y apunta al bosque. Pero, y salen todos los españoles viendo así, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu gran palacio de oro? Y dice, ahí, todas las mañanas, cuando sale el sol, las gotas de rocío hacen que todo se vea dorado. Ese es nuestro palacio. Amparándonos en eso de que el mapuche no necesitó pirámides y ni defender ciudades sagradas porque tenía su bosque y su Gualmapu era el oro, era el paraíso, digamos. Entonces ahí los españoles hicieron, este pendejo está loco, ya, chao. Y uno lo escuchó, uno como que se quedó mirando para ver si es que lograba ver el oro que había en ese rocío. Entonces, tiene escenas preciosas y el buque que vaya a salir después de ver esa cuestión es que tú vayas a ver un mapuche y vayas a decir, chucha, estos huevones, wow, chucha, estos huevones. O sea, como le pasó a mi hijo chico, que yo siempre cuento esta historia, que le dijo cuando se enteró que la Norma, que estuvo toda la vida en mi casa, la Norma, yo no sabía que se llamaba Norma Aceitón. Y cuando digo, Norma, tú eres mapuche. Y la cara que puso mi hijo chico al verla, y la Norma se puso así como en defensa, al tiro, así. ¿Por qué? Me dice. Y mi hijo le dice, tú eres de los que sale en la película del papá. Con una admiración, y yo digo, si logro hacer que esa cara se replique en todos los pendejos que vengan ahora, vamos a cambiar la historia. Y eso es lo que te puede generar una película. O sea, la película es la forma más rápida de instaurar un tema en la palestra. O sea, no hay otra forma más efectiva que una película. Así que yo espero cumplirle a todos. Yo sé que no van a quedar todos contentos porque es muy difícil congeniar hay como 20 naciones. Yo conté como 20 tipos de mapuche. En realidad todos son distintos y todos iguales, digamos. Y algunos decían que no, que se dice así, el otro dice no, que se habla así. Y obviamente que hay que tomar un partido, pero lo vamos a tratar de hacer lo más fiel posible. Y como te digo, y para cerrar, es una historia tan maravillosa que a mí me impresiona que a la gente que se la ha contado, la gente chilena, por decirlo, reacciona exactamente igual la gente gringa. Esta historia se la ha contado a tanta gente gringa, a productores de Mel Gibson. Trabajamos con el productor del último Samurái, ¿ya? Al principio, a productores que han hecho más de 75 películas en Hollywood, quedan así y me dicen, ¿y esto pasó de verdad? ¿Y esto pasó de verdad? ¿Y esto existe? Y cuando traje a los gringos al Onquimay y sacaban las fotos y llamaban a sus mujeres y decían, oye, esto es como Avatar, pero de verdad. Este bosque no existe en ninguna otra parte del mundo. Y yo decía, bueno, tenemos que filmarlo acá. Obviamente, no podemos irnos y ahí entra con lo que dice la Ana, que el Estado de Chile, y eso es completamente cierto, porque el mapuche no está enojado con los españoles, está enojado con los chilenos. Y la pacificación, que es una ridiculez ese nombre, es lo que hicieron los chilenos. Y toda la herencia de mierda que hay con no reconocer a nuestro pueblo viene de los chilenos que construyeron este país a costa y a pesar de a costa de un pueblo entero, no reconociéndolo por su ignorancia, por la miopía y por este miedo. Por eso es que las bases están mal construidas, es muy difícil. Por eso hay que aprovechar las nuevas generaciones para cambiar eso. ¿Cachai? Entonces, y ya, y con esto como que me callo para siempre, eh, es tan importante ahora entender que el Estado tiene que
facilitar la producción, los incentivos de contar historias desde nuestro país. Han venido producciones de Star Wars a filmar a Chile y no hay incentivo y se han ido a Puerto Rico o a Costa Rica a filmar porque no hay ni una política de incentivo. ¿Cachai? Estábamos a punto de lograr con el gobierno pasado un incentivo de millones de dólares para poder filmar acá y ser competitivo, y se echó todo para abajo. Entonces, no se entiende ni la cultura mapuche, no se reconoce y tampoco se entiende el valor de contar la historia. O si no, tendríamos muchas historias. Las tendríamos en los colegios, las tendríamos en el cine, las tendríamos en la tele. ¿Cachai? Ya se hizo algo con Sitiado. Se puede hacer 1000 cosas más. Lo que pasa es que si el Estado no se da cuenta y no invierte en esa prioridad, vamos a seguir con esfuerzos súper esporádicos, ¿no? ¿Cachai? Y yo ahora estoy trabajando con un director, que es el director de Vikingo, que es Kieran Donnelly, que va a dirigir esta película en vez de dirigirla con chileno. Por ejemplo, me tuve que ir a buscar lucas afuera y todo muy difícil, ¿cachai? Estamos hablando de un proyecto de 15 millones de dólares. Es un proyecto que tú vayas a verlo y tú no vayas a pensar que esto al lado de Avengers, bueno, es lo mismo. Ponte tú. Vamos a trabajar con los que hicieron los efectos especiales de Game of Thrones, ¿cachai? Vamos a trabajar con un equipo técnico que no le envidia nada a nadie, pero vamos a meter mapuches de verdad. 55 mapuches vamos a ir a buscar al Gualmapu y Lestrado va a ser un mapuche. No va a ser un mexicano, ni un hindú, ni un gringo, va a ser un mapuche. Y esa pelea ya la ganamos. Entonces, que un gringo te diga, ok, que se llame Lestrado y no Lautaro, o de Warrior, o de no sé qué, que te respeten el nombre, ya es una batalla que hemos ido ganando, que nos ha costado años, ¿cachai? Por eso es tan importante que nosotros nos plantemos en el macho y digamos, esta historia la vamos a contar bien, cueste lo que cueste, pero ojalá no nos cueste tanto. ¿Cachai? Que el gobierno entienda y que el gobierno apoye esta punta de lanza, porque si hacemos bien esto, después se nos viene la gloria. Y no estoy hablando solo del reconocimiento para el mapuche, estoy hablando un reconocimiento como país, y yo insisto, esto le va a hacer bien a Chile, le va a hacer bien al país. Eso. Hay varias cosas que planteas, Eduardo, que son bien interesantes y que creo que también llevan a una conversación quizás más profunda. Por ejemplo, dejemos de pensar que el pueblo de nación mapuche está vinculado, como muy bien decía Ana, a solo a el trabajo doméstico, por ejemplo, o solo al campesinado. Tiempo hay gente política, hay hoy día, bueno, la presidenta de la Convención Constituyente, que son elementos que también van cambiando y van reconfigurando la historia. Además de eso, también tú mencionas algo que es importante, que es cómo establecemos el vínculo con lo cultural y cómo establecemos el vínculo con ciertas industrias culturales, el cine, el teatro, el arte en general, y cómo también la televisión o ciertos medios, otras industrias culturales, van estableciendo otras formas y otras maneras. Hay miles de instancias que van a conformar nuevas formas de observar a nuestras primeras naciones y que pueden establecer también vínculos distintos con ciertas instancias que son de índole cultural. Y ahí algo que decía Juan Carlos que me parece súper importante, los rasgos estéticos que se van desarrollando y se van trabajando. Es complejo cuando uno pertenece a un Estado que ha sometido y destruido o ha tratado de destruir, afortunadamente no lo ha destruido, a otras naciones.
Ana hablaba de lo plurinacional, pero también hablaba de algo que es muy cierto, que tiene que ver con el elemento político, y que es algo que nosotros hemos tocado muchas veces acá. Y cuando hablamos de política, y esto también yo se lo agradezco mucho a Nelson, a Juan Carlos y a Ana, hablamos de política y hablamos de política también de las primeras naciones. No solamente hablamos de las ideologías occidentales europeas, no hablamos de capitalismo y marxismo, hablamos efectivamente de cómo se va estructurando una visión distinta, un poco lo que decía Ana al principio. Cuando ella hablaba puntualmente de algo tan cotidiano como el aire. Entonces, la verdad es que los cambios son bastante complejos y son multifactoriales. ¿Cómo se va configurando esto? Tú decías ya, se acepta el tema del estrado, se acepta la idea, se acepta el tema del estrado en relación al título. ¿Cómo podemos establecer un vínculo y aquí quiero retomar un poco lo que plantea Juan Carlos, con una estética que sea vinculante en forma realista mágica también, me parece interesante lo que tú planteas desde el realismo mágico, pero que sea realista con una concepción también sensible respecto al mundo y a la cosmovisión mapuche? Hay cosas que tú describías recién que son muy, muy interesantes respecto, por ejemplo, a la naturaleza, al vínculo con la naturaleza, al vínculo con la tierra. ¿Cómo se puede establecer esa mirada cuando tenemos gente con poder político y económico que todavía descalifica la estética mapuche, que todavía descalifica el mapudungún, y que tienen poder político, económico y cultural, y que no lo podemos negar, digamos? O sea, hay gente que ridiculiza a alguien que hable en mapudungún, o que ridiculiza a alguien que establezca una cierta estética vinculada con esto, o que se aprovecha también, aquí hay otro elemento que es súper importante, que tiene que ver con la apropiación cultural, un elemento que en algún minuto que hablamos largamente con Juan Carlos y con Nelson, no sé si la han estado todavía en ese minuto. Entonces, hay miles de aristas que son tremendamente delicadas, porque hay algo que tú mencionabas y que lo hemos hablado muchas veces acá. No son los españoles los que se jodieron a la nación mapuche, ni a las primeras naciones, es el Estado de Chile. Somos los chilenos. Y eso es bien complejo. Y en general a los chilenos no nos gusta asumirnos, de hecho tendemos a hablar casi como de ellos que sometieron a los mapuches, pero resulta que cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a eso, decimos, chuta, no son ellos que sometieron a los mapuches, somos, pues somos chilenos, parte de este tema. Es como cuando uno dice, no, yo soy feminista, soy hombre, soy feminista, pero a ver, va. Es como el tema de las tesis, el violador somos nosotros. Ya, quizás no hayamos violado a nadie, pero somos nosotros, no nos jodamos. Somos los que hemos objetualizado a las mujeres, somos las que las hemos sometido, las que las ridiculizamos, las que nos hemos reído de chistes sexistas. Somos nosotros. ¿Tenemos que cambiar? Obvio, pero primero tenemos que asumir que somos nosotros. ¿Cómo puedes vincularte con todo eso? Porque es complejo. Ahí hay una cosa compleja, cultural, fuerte, que además está muy, muy, muy arraigada, sobre todo en aquellos que ostentan el poder en nuestro país, económico, político y cultural. ¿Cómo lo has visto eso? Es súper, tuviste en el Cayo, creo, ese es el gran tema de donde yo digo, y por experiencia. Me llamo Jaime, por si acaso, Eduardo, para que no te pongan, me has dicho 2 veces Claudio, pero me llamo Jaime. Ni siquiera tengo como segundo nombre Claudio. Weón. O Coloma, me puedes decir la vez de Rubí también, weón de mierda, pero no Claudio, por favor, weón. porque además ni siquiera soy cojo, porque no es que Claudio significa rengo. Yo me acuerdo una amiga que se llamaba Claudia y me decía, Claudia, ¿tú sabes qué significa cojo? Ni siquiera soy cojo, soy súper, así que tranquilo. Pero no me ofende, simplemente para que me trates por mi nombre, porque es mi nombre. Es que como soy Piti, vi Coloma y tenéis la C y la L de Claudio, así que estáis medio cagados. Pero Jaime está bien. Por eso yo ocupo anteojos, Eduardo. Oye, no, que a lo que decía que esa pregunta diste súper en el clavo, porque para mí, esto es súper personal, me ha tocado lidiar con mucha ignorancia también por mi pega. Cuando yo le hablo a un gallo que es dueño de un producto, de un cliente, que se la sabe toda, hizo mucha plata y todo, y yo le hablo de que, mira, voy a hacerte este mono, con esta estética, por ejemplo, y bueno, no entiende nada, por ejemplo.
pero cuando la ve hecha, y la ve puesta en la vitrina, algo que él no te entendió, pero confió en ti y lo hiciste, y lo vi y lo vio, y dice, oye, quedó súper bonita esta hueá. Quedó bonito hecho. ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? Lo hiciste afuera esto. Porque acá adentro es imposible hacer algo bonito, algo bien. ¿Cachai? A mí me tocó trabajar ahora en una campaña para una marca de auto que se llama Nissan y trabajamos con un actor que es súper famoso que se llama Giancarlo Esposito y una campaña que hicimos íntegramente acá. Pero nos conseguimos el actor gringo y nadie cree que está hecha acá. Y nos quedó filmada, se llama Blackbird, y nos quedó filmada, pero espectacular. Y sabéis que me ha costado convencer a la gente que fue hecha íntegramente acá, desde el guión y todo. Y trabajamos con el gallo de Breaking Bad, porque pudimos. Y tampoco salió tan caro, fíjate. Aquí lo que voy con esto. Toda la ignorancia y todos estos gallos que ostentan mucha plata y dicen que esto es feo y esto... Van a ver una película producida por un gallo en Hollywood que costó 15 millones de dólares y van a ver como nunca han visto en su vida el Gualmapu. Van a ver una araucaria con un volcán y van a quedar así. Y van a ver un mapuche como nunca antes lo han visto en su vida. Y se lo vamos a poner en un cine, en una pantalla gigante. Tómalo como algo súper estético, pero el hecho de hacer, no una cuestión pichiruchi, sino que yo me he gastado casi toda mi vida en tratar de juntar 15 palos verdes para contar una historia como se merece. Aquí lo que me pasa es que todo lo hecho acá es como hecho ahí. Es como que... Porque no, como no se confía, no se invierte. Pero si tengo que ir a buscar la plata afuera para contar bien esta historia, la puesta en escena de la historia va a ser tan espectacular que el señor que decía que esto es feo, que esto no tiene para dónde o esta historia no tiene carne, va a quedar así. Así como quedaron gallos afuera, así con la historia, con los puros monos que yo le mostraba, y tómame como un iluso, o como que yo confío mucho en la forma, en la estética que tú mostráis las cosas. Y si tú mostráis la historia del Estraro como se debe mostrar, y con todas las luces, estoy seguro que vaya a convencer a más de alguno. Como convenció a 3 señores que me pusieron 3 millones de dólares acá en Chile para contar la historia del Australo. Y esos señores tienen tierra en el sur. Y no sé por qué me lo pusieron, pero me dijeron, bueno, ¿puedo poner tu nombre? No, bueno, me dijo, pero dale, cuenta esta historia. Y tengo 3 millones de dólares de Chile, no del gobierno, ni cerca, pero eso me abre como una esperanza de que, oye, capaz que estos terratenientes, weón, vean algo wow en alguna plataforma. Y capaz que digan, ah, simpático, y sigan tratándonos como lo yo, pero te aseguro que vamos a cambiar la mente de alguno. Por alguna parte hay que empezar. Y siento que si no empezamos golpeando la mesa, no nos va a ver nadie. Entonces, ¿qué pasaría si golpeamos la mesa y dejamos la cagada? Y sabéis que yo tengo gente que quiere hacer las figuritas del Estrano. Quiere merchandising, quiere subirse a hacer un merchandising de un personaje. Y yo le digo, oye, ¿y te imaginas que vendiéramos eh, un, un rehue, weón, con una machi? Y que en la bolsita viniera, ¿qué significa el rehue? ¿Y qué hace la machi? Y que lo regaláramos a los niños. Y son unos juguetitos chicos, en unas bolsitas así. Eh, weón, me encanta, hagámoslo. Y vaya a tener, oye, ¿y si hiciéramos un museo, weón? ¿Y si hiciéramos una ruta
¿Y cómo Nueva Zelanda, a través del Señor de los Anillos, logró elevar las visitas turísticas a Nueva Zelanda y los viajes en un 34%? Por simplemente una película que habló de Nueva Zelanda. Y es El Señor de los Anillos, que es todo mentira, pues un cuento de mentira. Y ellos lograron posicionar su país como un país mágico. Y El Señor de los Anillos lo usan como estrategia de gobierno. O sea, tú te subías a una línea aérea en Nueva Zelanda y te sale Frodo hablando, ¿cachai? Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso? Y si lo hiciéramos y se generara una sinergia cultural, pero también estética. ¿Por qué tiene que ser feo? ¿Por qué no puede ser espectacular? Y ahí es donde entro yo con toda mi parafernalia de Steven Spielberg y todo esto que tengo metido adentro de ¿por qué no puede ser espectacular? Eso. El estrado es espectacular. Hagámoslo espectacular. Y después veamos qué pasa. No sé si te respondí, pero creo mucho en eso y yo creo que podemos cambiar muchas mentes poniéndolo, enrostrándoselo así. ¡Pah! Mira lo que hicimos, weón. Mira lo que hicimos, cómetela. Y, oye, pero esto es fantasía. Es verdad, weón. Es verdad. Y ahí te dejo. Eso es lo que quiero como generar, el efecto wow que se llama, así como wow. ¿Cachai? No sé si estoy puro weyando. Yo, Esperemos, yo quería, esperemos que no. Por favor, señores, quería, Nelson, Juan Carlos, Ana. quería complementar una cosa que tal vez a Eduardo se le quedó en el tintero y que tal vez y era parte de tu pregunta también, y que por lo menos la película, el proyecto, el trabajo ha sido harto con comunidades. Se ha trabajado en Purén, de hecho, Lamien, hubo un tragún ahí, con varios Peñi y Lamien de allá. Y fue, bueno, en ese participé yo, pero también se hizo con otro donde no participé. Está trabajando con la Cámara de Comercio Mapuche también en Sí, la novena, entonces hay una participación activa, como respondiendo un poco por Eduardo, contribuyendo ahí a la pregunta que hacía en el fondo, cómo yo me sitúo desde mi posición para hablar también por la posición de otro. Y bueno, obviamente esto respaldado en la parte histórica o el tema documental, pero principalmente se ha considerado y ha sido algo que tiene que seguir dándose, que es el trabajo con las comunidades, entonces, donde haya una eso, integración del territorio. eso sí, absolutamente. Y perdona que me haya saltado eso, pero hicimos todo un trabajo de pedir permiso por el proyecto. No es llegar con el proyecto hecho. Antes de que se forjara el proyecto, fuimos a pedir permiso y la aprobación a lo que más pudimos llegar. Y ese gesto de, oye, voy a contar la historia de uno de los personajes más importantes de tu historia, y yo no pertenezco a tu sangre, así que con mucho respeto, así la vamos a contar y quiero que por favor me dé el permiso para hacerlo. Y eso fue clave también como para poder ir con todas las credenciales a, a mostrar esto afuera. Así que, Y en los Quimay también, con las comunidades ahí hubo tragunes para poder sí, ir a grabar al territorio, con el respeto sí. a los ñentos. Sí. Había hoy un cuidado. Una vez creo que me ofrecieron un malón y me levantaron así, usted, pero todo el resto fue súper buena onda. El guiño, la Sí, sueca. No, lo amenazaron con hacerle malón ahí mismo, si el Peñi le dijo, yo le voy a sí, hacer malón a usted. Ese yo no sí, lo vi, si esa historia me la contaron y fue renombrada ahí. sí. Un Peñi Y yo grandote ahí, ahí, peseteado. yo me quedé como pollo mojado nomás. Ahí. No, pero no le habría pasado nada, era No. es como Oye, una advertencia, ¿no? querí patuana. ¿Ah? Después me andáis diciendo ahí, que andáis Oye, diciendo ahí después que andamos con el, ¿cómo se llama? Como con el cole de flecha. ah, oye, yo quería hacer una pregunta, Eduardo, y en honor al tiempo, ya también estamos medio, siempre nos pasamos, esto es
Sí, así que, llevamos aparte 1 hora 20 por si acaso. Las sopaipillas me quedaron así desde el comienzo que ya, uy, qué rico una sopaipilla. Bueno, Bueno, en Purén lo hacemos, pues, como ya Ya. estuvieron ahí en Purén, con mayor razón. ¿Cuántos invitados ya llevamos para la sopaipilla también? Se ha a sumado, todos les dice lo mismo, a todos les dice lo mismo. se ha sumado harto que. no sé, ya tenemos varios, y cada uno No. tiene su especificación. Uno pide con zapallo, otro con manteca. Robert Contreras la semana pasada pidió con manteca. Ah, no, Así no, que- no se me pongan tampoco exquisitos que uno. No, ahí también vamos a colocar un límite. Puede Ya. ser que si es que vamos a hacer la película del Faro, podríamos tener con zapallo, no sé, qué otro, Ahí sí, pues. charrón. Sí, pues ya vamos, ya van harto invitados ya. No. Oye, quería Ustedes ya preguntarte. te lleven la cuenta. Dale, Quería, Nelson. quería preguntarte, Eduardo, más o menos en qué etapa está la película ahora, porque yo me quedé cuando conversamos el año pasado en el programa, en que la película estaba, pucha, boom, como listo para poder grabarse, vino el coronavirus y se fue toda la punta al cerro. Sí. Pero ahora que el coronavirus se está yendo, y aquí tengo madera para que toco madera, se supone que ahora ya la máquina empieza a andar de nuevo. Sí, ¿Cómo está el sí. tema ahora? Estamos, o sea, no, nos cayó así, pero yo me estaba subiendo al avión para ir con el guión final a hablar con el director ahí ¿cómo se llama? Estaba en Praga en ese minuto él, estaba filmando una serie que va a salir ahora que se llama Wheel of Time, en Netflix creo que va a salir. Y íbamos a cerrar el guión final con él y el asesor que tiene él, que hizo Vikingo, hizo Los Tudor también, la serie. Y el productor me dice, oye, ¿sabes qué? Parece que este virus está medio complicado. Yo le dije, ¿qué va a pasar? Subámonos al avión si no pasa nada. No, ¿sabes qué? Yo creo que no. ¡Pah! Me hubieran hecho caso a mí, estaríamos todavía ahí encerrados allá. Así que nos cayó, pero como un balde de agua fría, se paralizó todo el mercado. Y ahora, en este momento, recién vamos a juntarnos con el director vía remota para retomar desde el punto cero, donde quedamos, un año después, el proceso de aprobación del guión, y ya empieza el periodo de casting, ya cuando se pueda hacer casting normal, o sea, con las fronteras abajo, y que tú puedas ir a ver a la gente, etc. Entonces, nos retrasó un año prácticamente en congelado, ¿cachai? Así que esperamos que ahora, desde este mes en adelante, empecemos a hacer la parte de encontrar los personajes, que esa parte es clave, para poder cerrar fecha y todo eso. Yo espero en un año más estar aquí diciéndole, ¿vamos a ver una película? Vamos a estar atentos a eso. Sí, ojalá. Muchachos, llevamos 1 hora 30. Así es. Yo creo que ya es un momento prudente en general. A mí me da risa porque dicen que los lives deben durar como media hora y nosotros nunca hemos logrado nada de eso. De hecho, los saludos los terminamos a la media hora. Eso es bien a la mapuche, ¿eh? Eso es bien a los mapuche, sí. Así que vamos con las despedidas. Y Eduardo, por favor, parte usted. Seguimos con don Nelson, Juan Carlos, y cerramos, por supuesto, como siempre, con Ana. Bueno, nada, muchas gracias. Como siempre, Nelson ha estado conmigo en este proyecto de hace varios años y ha sido un compañero, un asesor, un maestro también. Y él me invita siempre a sus andadas, y yo feliz de estar acá. Él sabe lo que me emociona a mí hablar de esto, y nada, y muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Juan, Jaime. Bueno, ha sido una conversación que para mí como que me llena el alma, porque el día a día aquí te tira para abajo. Igual cuesta estar en buena onda, y con lo que decía Ana, que la contaminación, el estrés y todo eso,
lo que estamos pasando, pero esto como que te llena el alma, así que muchas gracias a ustedes por volver a encender esta mecha que yo sé que va a llegar a buen término, así que eso. Ok, gracias. Nelson, dele. Sigo yo. Bueno, Eduardo, agradecer que hayas venido al programa, estuvo entretenido, nos actualizamos. También la Minana, Jaime, Juan Carlos, como siempre un gusto y por supuesto con todas las personas que nos acompañaron desde su casa y que son el motivo del programa, poder conversar, transmitir, pelucear un rato, porque ya partimos súper serio el primer programa. Eran unas tablas tiesas así que nos hablábamos, pero ahora ya es pasarlo bien, pero opinar, transmitir conocimiento, disfrutar. Y bueno, y siempre esperando sus preguntas ahí. Yo no sé, Juan Carlos, si es que alguien escribió, porque como estoy empezando a hablar el celular, no puedo acceder. Entonces, si alcanzamos a leer algunos comentarios Sí, también para sí no lo voy a dejar hacer. fuera. Sí. Así que eso, gracias a todos y todas. Y bueno, nos vemos el próximo día jueves. Y el lunes mateando con el Lobos. Lo estaba esperando, lo estaba esperando. Don Juan Carlos, aprovecha también de Eh, despedirse y de dar preguntas o comentarios, no sé qué es lo que habrá pasado ahí. Sí, voy a hacer un resumen chiquitito de lo que leí. En Instagram principalmente la gente comentó harto, bueno, harto saludó a la almenana. En un momento ponían, amamos a la almenana, así que por su discurso. No se puede Eh, retirar la miel, no se puede retirar. También sobre las sopaipillas con zapallo dijeron que estaba muy rico. Preguntaban también por qué Leftaro y no Lautaro. Preguntaban por qué alguien le había puesto a su hijo Lautaro, pero ahora veía que estaban todos diciendo Leftaro. Ahí sí quieren responderlo. Nelson, ese es para ti. Y Muy breve, también ¿no? Que Lautaro es como los españoles entendieron que se decía ese nombre. Entonces, hay algunos autores que dicen Lautaro o Leutaro, que significaría ave calva y no tiene nada porque el ave es unium. Y el Leu no me suena a mí para nada, no sé la mía, Ana, si le sonará. Y el otro, Lef es veloz y Traro es un ave de rapiña que en la Patagonia le llaman Carancho. ¿cuánto? El carancho. Y el Lef Traro, o sea, es un ave veloz, pero no es literal. En el Mapuzungún no es que los nombres sean literales, sino que la velocidad tiene que ver con ciertas características que culturalmente se le asignan a la velocidad y también al Traro. Eso, grosso modo. ahí está la respuesta. Bueno, y te preguntaron cuándo sale la película, más o menos ya establecieron algunas fechas tentativas. Y principalmente esos comentarios. Interesante también dijeron en la conversación y otras cosas más. Bueno, es que el otro era como saludos pequeños, no era más. De repente nos ponen como unos testamentos así como pero esta vez no. Agradecerte, Eduardo, la conversación, la mía, Ana, Jaime, Nelson, siempre un gusto compartir con ustedes. Estaremos esperando Janequeo de Movie también. La mía, Ana ya la tiró ahí, así que ahí va a estar. Vamos a estar pendientes de esa nueva propuesta. Yo sé que están en este proceso, pero como a ver qué sale después. Y también, bueno, muchas gracias a los que nos estuvieron viendo todo el programa. Tuvimos una muy buena audiencia, así que agradecerles a ustedes, como siempre, que nos aguanten nuestros dicharacheos y también a veces lo que conversamos, porque hay harto de repente que hablar y que conversar. Así que, Peucayal con Puche. Ana. Chalto Mai, Piavín, Tain Lamien Eduardo, Catain Lamien Juan Carlos, Tain Lamien Nelson, Jaime y con Tain por Lamien Alpitulelo. Bueno, agradecer sobre todo esos saludos que dice Lamien Juan Carlos, que muchos fans por ahí, pensé que ya no existían esos fans, pero bueno, No. yo creo que más que agradecerte, Eduardo, por esa convicción, yo creo, porque en estas cosas hay que tener convicción, de verdad, y esa perseverancia también de estar, porque yo creo que lo que tú nos estás señalando, no, o sea, contando, podríamos decir como cuento, pero no es un cuento, es algo real,
de la que esperamos y va a ser muy educativo. Es un material muy educativo en ese sentido, súper interesante. Más aún, lo único que hay en la Mien Nelson a veces ha sido como muy, ¿cómo se dice? Demasiado exigente en Sí, el terrible. asesoramiento. Yo creo que también tiene que entender un poco a Eduardo, ¿no es cierto? Yo creo que no puede ser tan ahí. Yo creo que, bueno, después cuando conversemos. Eso por la miel y todos los que nos escucharon, yo creo que agradecerle a todos nosotros, sí, de verdad, a veces nos ponemos un poco, últimamente como que, pero yo creo que hace bien como es soltarnos, porque estamos como muy tensos con todo este tema de la pandemia, con todos los problemas que hemos tenido, todos estos temas. Yo creo que eso también, que nos vean que somos personas humanas, como alguien nos dijo, somos humanos, tenemos el sentido del humor, tenemos esta sensibilidad, pero cuando queremos ponernos serios también nos ponemos serios, y si queremos pelear también podemos tomar el guiño, también podemos tomar otras cosas que no voy a nombrar, porque si Hacer no melón. También. un negüen para cada uno de ustedes por la miel. Nos estaremos viendo ahí en el estreno de la película de Lefcharo y después Haneke. Trabajo para Eduardo, así que no tení para desmotivarte. Está bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias Eduardo por habernos acompañado el día de hoy. Nelson, Juan Carlos, Ana, siempre un placer. Tu fanaticada es irrestricta, Ana, así que ya sabéis ya. Yo ya te dije, en privado vamos a hablar, esto no termina aquí, para que lo tengas clarito. Y ahí vamos a incluir a Juan Carlos y a Nelson, ahí vamos a ir a hacer algún tipo de presiones. Muchas gracias también a todos por habernos acompañado. Ahora Jaime ya se está constituyendo en el jefe de campaña a nivel nacional, ya no en Santiago. Yo ahí estoy viendo otras movidas para que doña Ana esté ahí, porque yo soy un convencido de que hay que estar ahí en el poder, como se dice. Ya, no era broma. No. Yo nunca bromeo, yo soy muy serio. Bueno, nada, agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Me encanta que Juan Carlos diga que nos escucharon, nos vieron harto. Recordar que estas conversaciones las hacemos para ustedes, las hacemos hace rato, pero fundamentalmente nos interesa que conozcan más de las primeras naciones, conozcan más de la nación mapuche, pero también se impregnen de todo lo que está pasando respecto a la nación mapuche, respecto a lo que está pasando en la constituyente, y que logremos finalmente, y que creo que esa es una meta importante, no solamente sensibilizarnos, incorporar el conocimiento de la nación mapuche y de las primeras naciones, sino que lograr un Estado plurinacional, que creo que eso es una gran batalla, y junto con eso establecer que la naturaleza sea sujeto de derecho, porque eso nos va a permitir, y tiene mucho que ver con la nación mapuche, una mirada distinta para que tengamos no solamente mejor aire, sino que tengamos una mejor perspectiva de vida para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Habiendo dicho esto, me despido. Peucayal, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo jueves. Peucayal. Chao, gracias. Dime. ¿Me escuchas? 10, ¿me escuchas?